entonces nos envía a la misión. Entonces establece la gran comisión y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vimos el aspecto del bautismo el fin de semana antes, la semana antes de que bautizamos, ¿verdad? Pero mira lo que dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y mira lo que dice el verso 20. Se bautizaban, se hacían discípulos, ¿y qué se hacía? Se les enseñaba. Enseñándoles. ¿Enseñándoles qué? Que guarden todas las cosas que Él había mandado. Enséñenles. Bautícenlos. Discipúlenlos. Pero enséñenles. Enséñenles que tienen que hacer todas las cosas que he mandado. Y dice el final del verso: y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Yo quiero, para ir terminando ya esta línea de pensamientos, que toquemos el aspecto de la enseñanza. Todos nosotros, para poder cumplir la misión, tendremos que enseñar. Nosotros hemos sido educados y estamos en una constante educación, pero como parte de nuestra misión y parte del cumplimiento del mandato de la gran comisión de ir a ser discípulos, de bautizar, está el hecho de que tenemos que enseñar. Nosotros tenemos que enseñar. Para nosotros poder cumplir, una vez más, la gran comisión, la cumplimos cuando enseñamos. Y para que veamos esta idea, esta noche, el aspecto de lo que es enseñar, yo quiero ampliar esta enseñanza con una palabra que mientras oraba esta tarde, y ya tenía una dirección más o menos que dar, pero oraba esta tarde, llega esta palabra a mi corazón y quiero que la desarrollemos en el día de hoy, y es la palabra transferible. Transferible. Cuando nosotros enseñamos, nosotros comenzamos a establecer la práctica de transferir, de lo transferible. Transferible, si nosotros lo miramos desde un concepto, una definición natural, nosotros tenemos que entender qué es pasar una persona o un objeto de un lugar a otro lugar. Es pasar una persona o es pasar un objeto de un lugar a otro lugar. Si algo yo creo que hizo Jesús en la vida del ser humano y en la vida del hombre constantemente, y en la vida de los discípulos, fue pasarlos de un lugar a otro. Llega un día, lo vamos a ver más adelante, un personaje en específico, la palabra del Señor, de mis favoritos en la Biblia, Pedro, lo ve pescando y de inmediato comienza a establecer transferencia. Y de pescar peces, lo hace pescador de hombres. Este aspecto de transferir, por ejemplo en el deporte, es cuando pasas de un equipo a otro equipo. Y nuestra misión es ir por la vida tratando de transferir gente. Pero cuando nosotros miramos el concepto de transferir, en el aspecto verdad, natural, lo primero que nos viene a la mente, quizás una transacción económica. Déjame hacer una transferencia y vas a sacar dinero de una cuenta de banco para ponerle en otra. Siempre la asocias quizás a un bien material. Y yo quiero que en el día de hoy este aspecto de transferencia tú lo lleves al hecho de lo que son las vidas, lo que es la gente y cómo podemos cumplir la misión y cómo el aspecto de enseñanza está muy ligado a esto que es transferencia, esto de pasar la gente, esto de pasar las vidas de un lugar a otro. Cuando nosotros miramos eso, definitivamente yo creo que en el pensamiento de cualquier creyente que ha conocido un poco la palabra del Señor, viene a su mente los versos de Primera de Pedro. Yo quiero que vayas ahí, Primera de Pedro, el capítulo 2. Primera de Pedro, el capítulo 2, el verso 9. Cuando nosotros miramos esos versos de la Gran Comisión y nos encerramos aún en el aspecto
de lo que es la potestad, el cielo y la tierra, nosotros tenemos que ver este sentido y este tema de lo que es la transferencia y cómo Dios nos saca en nuestra vida, tanto en lo natural como en lo espiritual, cuando comenzamos a seguir sus enseñanzas. Tu vida espiritual cambia, y porque tu vida espiritual cambia, tu vida natural también cambió. Hay una transferencia. Jesús provoca en nosotros una transferencia. Pero lo que yo quiero que tú recibas en esta noche es que esa transferencia se aprende. Por esa transferencia, los que cumplen una misión la enseñan. Dice la palabra del Señor, Primera de Pedro, el capítulo 2, el verso 9. Mas vosotros, y mira cómo hablaba el apóstol Pedro, mas vosotros sois linaje escogido. Ustedes son linaje escogido. Real sacerdocio. Mira cómo comienza a hablarle a esta gente. Ustedes son linaje escogido. Ustedes son real sacerdocio. Ustedes son nación santa. Ustedes son nación santa. Pueblo adquirido por Dios. ¿Y para qué Él les dice que son linaje escogido, que son real sacerdocio, que son nación santa, que son un pueblo adquirido por Dios? ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que os llamó. ¿De qué? De las tinieblas a la luz. Pedro le está hablando a gente que no hubiera sido escogida por Dios. Le está hablando a los gentiles. Él está hablando a un grupo de gente que definitivamente para ellos no era el gospel, para ellos no era la buena noticia de salvación. Muere Jesús, resucita Jesús, y ahora esto era para todo el mundo. Lo que era para una nación, ahora era para todo el mundo. Salvación era para todo el mundo. Y ahí estábamos tú y yo, porque ninguno de nosotros era judío. Todo el que no era judío, entonces se consideraba gentil. Ahora Pedro está hablando con un grupo de gente que no era judía, aunque habían judíos, pero estaban en un estado de conversión a lo que había traído Jesús, a las enseñanzas de Jesús. Y ahora Pedro le está diciendo, por Jesús, cuando tú miras el resto del capítulo, que él comienza a hablar que es una roca, él comienza a hablar de la importancia de lo que había sucedido con Jesús, las enseñanzas de Jesús, por Jesús, ahora él empieza a decirle, tú eres linaje escogido. Tú eres linaje escogido. Esa palabra escogido, y tiene una cierta importancia, lo que yo quiero resaltar en el día de hoy, por el tan solo hecho que esa palabra escogido se designa a alguien que ha sido seleccionado, escucha bien, para prestar un servicio, número uno, o número dos, para un privilegio especial. Ahora Pedro le está diciendo, tú has sido escogido para prestar un servicio. Tú has sido escogido para una misión. Tú has sido escogido para un servicio. Tú has sido escogido para una misión, tú has sido escogido, pero has sido escogido teniendo un privilegio especial. Pedro le está diciendo, acabas de conocer las enseñanzas del maestro, acabas de ver lo que Jesús hace en las vidas, tú acabas de ver cómo la resurrección de Cristo hace una diferencia en ti. Ahora tú eres escogido, ahora tú eres designado para una misión, como de la misma forma todos nosotros lo somos. De la misma forma todos nosotros somos por Jesús, por su sacrificio en la cruz, escogidos. ¿Para qué? Para prestar un servicio, para llevar a otros a que puedan experimentar lo que nosotros hemos experimentado. Y nosotros recibimos un privilegio especial. ¿Cuál privilegio? El de vivir por su palabra. Pero cuando tú miras la manifestación de eso que establece Pedro cuando le está hablando a toda esta gente, está en un contexto de anunciar las virtudes de aquel. Anunciar las virtudes de aquel. Dime tú si no es cumplir el mandato de la Gran Comisión. Dime tú si no es lo que estaba haciendo Pedro. Y él establece el hecho que es anunciar las virtudes de aquel que te llama de las tinieblas a la luz, que te transfiere. Las enseñanzas de Jesús en tu vida provocan una transferencia de las tinieblas a la luz. Lo que aprendemos de Jesús nos lleva a vivir diferente, de las tinieblas
a la luz. Y nos tiene que hacer pensar a cada uno de nosotros que hemos sido escogidos, que hemos sido separados por Dios para poder cumplir con una misión por la experiencia que hemos vivido. Cuando nosotros miramos ese aspecto de las tinieblas a la luz, es de vivir de un estado sombrío. Eso se refiere a tinieblas en la sombra. No es lo mismo cuando tú ves la sombra a que entonces manifieste lo que es la luz. Esa luz admirable, no solamente luz, una luz admirable que se refiere a algo que se muestra. La transferencia de Dios en tu vida se tiene que mostrar. Lo que tú aprendes de Dios en tu vida no se queda en la oscuridad, se muestra. Y parte del cumplimiento en nuestras vidas, nosotros tenemos que estar completamente conscientes, basado en esa transferencia, por lo que nosotros vamos aprendiendo, que se muestra. Es imposible que tú digas que le sirves al Señor. Es imposible que tú digas que te consideres que Dios te ha escogido y que no anuncies las virtudes, porque las virtudes se muestran. Ahora tu vida comienza a basarse en las virtudes. Ahora tu vida comienza a proyectar lo de Dios. Ahora tu vida comienza a reflejar eso que se ha manifestado de parte de Dios en ti. Dice el verso 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Así comienza a hablar el apóstol Pedro a esta gente. A esta gente que él llegó hasta dudar en llevarle el mensaje. A esta gente ahora los comenzó a ver como escogidos. Ahora esta gente los comenzó a ver como que tenía que brindarle misericordia. Ahora esta gente los comienza a exponer a la experiencia de transferencia en su vida. De la sombra a ser mostrado. Todo lo que nosotros hemos visto anteriormente en esta serie de mensajes, la mayoría de los principios, esos principios o esas ideas que trajimos a colación que impedían que cumpliéramos con la gran comisión, muchos de ellos nos mantendrían en un estado sombrío. Hablamos del pecado, hablamos de la dificultad, hablamos de la duda, de las cosas que nos mantendrían en un estado sombrío, pero no solamente nos mantendrían en un estado sombrío, sino que no nos permitirían mostrar lo que hace Dios. Y mucho menos nos permitiría cumplir con la misión. Y lo que yo quiero que tú recibas en el día de hoy es que no hay forma de poder experimentar esta idea de lo transferible si no es por dos cosas. Número uno, como te he dicho hasta ahora, por la enseñanza. Y número dos, por el ejemplo. Por el ejemplo o por la experiencia. Es la enseñanza y es el ejemplo. Tú brillas, como dice ese verso 9. Tú anuncias las virtudes. Tú muestras lo que aprendiste. Ahorita hablaba con una persona y le hablaba un poco del mensaje y me hacía una pregunta. Me decía, yo sé que tú me estás hablando en un contexto de lo bíblico, de lo que vas a estar enseñando, pero me dice, ¿es lo mismo en lo profesional? ¿Y a qué te refieres si es lo mismo con lo profesional? Me dice, yo he atendido gente que me considera muy joven y porque me considera muy joven, piensan que no puedo atender lo que esa persona puede estar pasando en un ambiente profesional psicológico, ¿verdad? Ven esta persona que estudió eso, que es licenciado por el Estado para eso, lo piensan joven, y porque lo piensan joven, esta persona que va a ser tratada por el que estudió, por el que se educó y tiene una licencia del Estado,
pero porque pareciera joven, entonces la persona que va a recibir el servicio considera que no lo puede recibir. Yo le decía a esta persona que en eso que trae a colación, ¿verdad? Y lo traigo por lo que creo que nosotros también como creyentes podemos vivir. Yo le decía a esta persona que no todo lo que la gente vive tú lo tienes que vivir para poder enseñar, pero sí lo que enseñas tú en tu vida lo has aplicado de tal forma que sabes que lo que le vas a decir le es útil para salir de donde está. Yo le decía a esta persona, tú no tienes que pasar por una experiencia de hurto. No voy a decir la que le dije a esta persona porque es muy fuerte, es muy duro, ¿verdad? Lo que le dije a esta persona, pero tú no tienes que pasar por la experiencia de un hurto para quizás saber el miedo que se siente en medio de un robo, ¿cierto? Tú tuviste que haber pasado miedo. Tú sabes que el conocimiento que tienes ayuda tanto al miedo que tú tuviste por lo que tuviste como al miedo que él tiene por hurto. ¿Me sigue? Tú no tienes que pasar por la eventualidad que otro pasa para poderle enseñar. Tú tienes que vivir por el principio que tú estás seguro que va a hacer que la vida de ese otro cambie, que la vida de ese otro sea transferible. En otras palabras, tú no tienes que practicar el pecado de aquel que tú estás aconsejando para que este que tú estás aconsejando piense que lo puedes aconsejar. No, tú tuviste tu propio pecado, pero tú sabes que la sangre de Cristo limpió tu pecado, limpia su pecado, y que como te transfirió a ti de las tinieblas a la luz, de la misma forma puede hacerlo en su vida. No cumplimos la misión pensando y considerando que no tenemos todo el conocimiento, pero escucha bien, más allá del conocimiento está la experiencia que provocó el día que recibiste la enseñanza, el día que recibiste el conocimiento, y que ahora sientes que puedes ser capacitado por Dios porque manejaste, porque creíste, porque aprendiste aquello en tu vida, y cuando te paras en la vida de los demás, tú cumples la misión y tú le dices, yo estoy listo, fui transferido, ahora yo quiero que tú seas transferido también de las tinieblas a la luz. Pasas de la sombra a brillar, pasas de la sombra para entonces anunciar las virtudes de aquel, pasas de lo sombrío a lo que muestras. Eso que muestras es lo que es capaz de hacer Dios en la vida, y eso es lo que yo quiero que tú recibas en el día de hoy. Los próximos versos yo quiero que tú los lleves a un contexto de enseñanza, de aprendizaje y de experiencia, del ejemplo, eso que tú vives en cada momento. Mira lo que dice la palabra del Señor en el libro de Mateo. Y miremos una eventualidad en la vida de Pedro. Una eventualidad que a mí me encanta. Y cada vez que la veo algo diferente. Nosotros pudiéramos analizar muchas cosas de lo que sucede en la vida de Pedro. Es mi personaje favorito. Una inestabilidad increíble. Si la gente se dejara llevar por las historias de Pedro, deberían de tener una gran esperanza en sus vidas. Porque si había uno que podía ser descartado a través de todo el camino con Jesús, era Pedro. Si había uno inestable emocionalmente hablando, mentalmente hablando, era Pedro. Pero como inestable, así de presentado. Como inestable quizás en altas y en bajas, así de capaz de querer cumplir en momentos específicos con la misión. Por supuesto, todos nosotros conocemos lo que sucede en la vida de Pedro, y nosotros tenemos la conclusión de la historia de la vida de Pedro, cómo caminó Pedro, cómo vivió Pedro, pero cuando nosotros miramos estas eventualidades, no había ese detalle. Era lo que se estaba viviendo, lo que se estaba viendo, eso era lo que se estaba manifestando, y era Pedro, Jesús que estaba enseñando, y había gente alrededor que podía estar viendo todo aquello. Y yo quiero que mientras veamos esta experiencia, tú la bases en el hecho no solamente de lo que está sucediendo entre Jesús y Pedro, sino que tú comiences a pensar en lo que sucedía a su alrededor. Lo que sucedía con la gente alrededor. Dice la palabra del Señor. En el verso 22 del capítulo 14 del libro de Mateo. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir adelante de él
a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí, ¿qué dice? Solo. Jesús estaba solo. Verso 24. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Ahora Jesús comienza a caminar sobre el mar. Váyanse. Él lo que quiere era quedarse solo. Después de la experiencia que viene, él quiere orar, quiere quedarse solo. Ahora le dice a los discípulos que se adelanten. Cuando los discípulos se adelantan, el viento es contrario, las olas se levantan. Él comienza a andar sobre el mar, el verso 26. ¿Y qué dice el verso 26? El inicio del verso 26. Y los discípulos. Ahora yo quiero entrar en varios detalles. Mira lo que dice. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, ¿qué dice? Se turbaron. ¿Quiénes se turbaron? Los discípulos. Los discípulos ven a Jesús y los discípulos se turban. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces, ¿quién responde? Pedro. Los discípulos en general ven a Jesús y lo asocian con un fantasma. Porque los discípulos en general lo asocian con un fantasma, dice que tenían miedo, que dieron voces de miedo. Dice el verso 27 que Jesús les habla y las palabras de Jesús, ¿quién las reconoce? Pedro. Se destaca quien las reconoce es Pedro. Los discípulos están en la barca, los discípulos tienen miedo. Entre los discípulos que estaban en la barca que tenían miedo era Pedro, definitivamente. Pero se destaca que quien cuando escucha la voz de Jesús, quien reacciona, ¿quién es? Pedro. Y Pedro mismo se expone a una experiencia de aprendizaje. Entre el presentamiento, entre lo que la gente pensaría que es debilidad, por lo volátil que era y el descontrol muchas veces de sus emociones, Pedro se expone al escuchar la voz de Jesús a una experiencia y a un aprendizaje. Dice la palabra del Señor. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro. ¿Qué le respondió Pedro? Y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Mira qué tipo bravo. Mira qué tipo bravo. Todos nosotros nos iríamos al elemento de caminar en el agua, porque caminar en el agua es sobrenatural. Lo que está sucediendo no es solamente caminar en el agua, lo que está sucediendo es que las olas son contrarias, estos tipos tenían miedo, estaba bien difícil el asunto, y Pedro lo que le dice es, déjame hacer lo que tú haces. Ay, ponte a pensar, y aquí es donde yo me quiero poner creativo en esta noche. Olvídate de nosotros nos impactamos por caminar sobre el agua. Hay un nivel más grande que el caminar sobre el agua. Pedro lo que le está diciendo es, yo quiero hacer lo que tú estás haciendo. Si eres tú, ¿por qué si eres tú? Porque yo sé lo que tú eres capaz de hacer. ¿Por qué si eres tú? Porque yo te he visto hacer un montón de esas cosas que tú haces. Y ese montón de cosas que tú haces, que yo sé que son en un contexto sobrenatural, yo también quiero hacerlas. Esa es la traducción de lo que está sucediendo en ese momento, de lo que está sucediendo en ese instante. El grupo entero tenía miedo, el grupo entero lo ve como un fantasma. Él escucha la voz de Jesús y él no le dice, Jesús, eres tú. Jesús, de verdad, eres tú el que me estás hablando. Jesús, no. El tipo le dice,
si eres tú, que vayan de ti. Que yo haga lo mismo que tú haces. Dime tú si no es lanzarse a tener una experiencia de aprendizaje. Dice la palabra del Señor. Pedro enseguida, Jesús le habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir ¿a quién? A Jesús. Ponte en ese instante, en esa eventualidad. Una vez más te dije que miráramos la experiencia de Jesús y miráramos la experiencia de Pedro. Pero aquí no se dice qué estaba pasando con los demás. Aquí no se dice qué estaba pasando con los demás. Aquí no se dice la reacción de los demás. Y esto era como una película. Yo imagino a los demás sacando el popcorn a ver qué era lo que iba a pasar. Yo no sé cuántos de los demás trataron de aguantar a Pedro y decirle: tú eres loco, no te bajes. Yo nunca lo había visto así. En estos días hay una persona que me está compartiendo sobre esta serie de The Chosen, ¿verdad? Que está bastante pegada y que la gente la está viendo, de la vida de Jesús. Hay gente que le gusta y hay otra gente que no le gusta porque se va fuera de contexto en algunas cosas. Ese no es el tema. Pero cuando yo estaba allí, él me pone específicamente este momento de la barca y yo comienzo a realizar algo que nunca antes había realizado. Esta gente logra, a través de la actuación, quizás darle un toque un poco más enérgico y darle un toque más de drama a lo que está sucediendo en aquel momento, pero expone lo que yo siempre había quizás pensado, pero no dándole mucho énfasis en ese sentido de lo que eran los otros discípulos. Y habían algunos que estaban anonadados y esperando a ver qué iba a suceder. Habían otros que le decían a Pedro: mira, no te tires, no te salgas, porque si tú te sales, tú no sabes lo que vas a pasar, tú no te lances. Y yo me pongo a pensar en el día de hoy, ¿cuántos habían en esa barca? Nosotros sabemos la cantidad de discípulos, y de esos cuantos que habían en esa barca no estaban dispuestos a tratar de recibir el aprendizaje que se estaba llevando en ese momento, cuando ellos mismos habían visto lo mismo que había visto Pedro, que Jesús era capaz de hacer. En ese instante y en ese momento no estaba ocurriendo otra cosa que no hubiera sido transferencia. Pedro le está diciendo: si eres tú, yo quiero ir donde ti, yo quiero hacer lo que tú estás haciendo, yo quiero ir donde ti como tú lo estás haciendo, yo quiero caminar sobre las aguas. ¿Y sabes cuál fue la orden de Jesús? Ven, porque Jesús siempre auspiciará la transferencia en nuestra vida. Jesús siempre auspiciará el cambio, siempre Jesús auspiciará el sacarte de un lugar y ponerte en otro lugar. Dice la palabra del Señor: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Qué hizo? Lo que hacía Jesús, lo hizo. Pero dice la palabra del Señor, y aquí la gente pensará que es lo contrario a lo que yo estoy predicando, pero con esto voy a cerrar. Dice el verso 30: pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Señor, sálvame. Cuando comienza, mira otra vez lo natural, comienza a dar voces de miedo, comienza a hundirse, pero definitivamente se lanza al Señor. Al momento Jesús, extendiendo la mano ¿hacia quién? Hacia él. Extendiendo la mano hacia él, le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. El tipo camina solo. El tipo se hunde. El tipo, Jesús le extiende la mano, y cuando le extiende la mano, ¿sabe lo que él vuelve a hacer? Caminar otra vez sobre el agua con Jesús. Pastor, eso no lo dice ahí. Dice que se montaron en la barca.
para montarse en la barca, Jesús no se hundió con él ni nadó con él. Jesús siguió en el agua. Jesús lo toma, lo pone al lado de él, se mete en la barca y se calman los vientos. ¿Quién dice la palabra del Señor que los reconocen? ¿Quién dice la palabra del Señor que comienzan a adorarle diciendo que verdaderamente era el Hijo de Dios? Los que no se atrevieron a salir. Los que no se atrevieron a salir por la experiencia que ellos tuvieron. No, por la experiencia que tuvo Pedro. Pedro vivió transferencia. ¿Por qué yo traigo este ejemplo en el día de hoy? Porque la verdad es que esta es la vida del ser humano. Esta es nuestra vida. En nuestra vida vemos los vientos y pensamos que Jesús es un fantasma. Le decimos, y somos tan bravos que le decimos, queremos vivir y queremos experimentar lo que tú viviste y lo que tú experimentaste. Nosotros queremos que tú nos uses con poder. Y esa es la misión. Y nos lanzamos. Y somos tan bravos que nos lanzamos y damos nuestros pasos. Pero en lo natural, miramos a nuestro alrededor, están los vientos y nos hundimos. Pero como somos creyentes, nosotros somos capaces de creer, nosotros conocemos la palabra, vemos el brazo de Jesús extendido y no tenemos ningún problema. Vamos hacia Él. Y cuando vamos hacia Él, volvemos y caminamos sobre las aguas con Él. ¿Y cuál es la manifestación que debe haber? Que yo vuelva a la barca. Y cuando vuelva a la barca, la gente crea que por mi transferencia, por mi aprendizaje y por mi ejemplo, que no es el más perfecto, la gente se atreva a creer. La gente juzgaría a Pedro por dudar. ¡Ah, pastor! Es que Jesús lo juzgó. ¡Hombre de poca fe! Jesús no lo juzgó. Jesús le enseñó. Jesús le enseñó. Jesús con esa palabra lo que le estaba diciendo, escucha bien, habrán otras temporadas de tu vida que no hay espacio para dudar. No hay espacio para utilizar la fe a media. Yo lo he predicado hace unos días en la iglesia en Carolina y no le he dado este contexto, le he dado otro contexto. Pero de las cosas que sí destacaba era el hecho de que esas palabras, hombre de poca fe, al recibirle, no fue de condenación. Él está diciendo, habrá en otros momentos eventos futuros, eventos hacia el frente, porque Jesús sabía lo que Pedro se tendría que exponer, que le estaba diciendo, no es para usar la fe a media, vente, camina conmigo. Así se volvió a hacer, y caminó otra vez sobre las aguas, hasta montarse en la barca. Había una transferencia, había una enseñanza, había una experiencia, y había un ejemplo que este hombre podía dar para que otros creyeran. Y eso es lo que yo quiero que tú recibas en el día de hoy, que para poder cumplir la misión, tú tendrás que experimentar transferencia en tu vida, y mientras experimentas transferencia en tu vida, hay gente que va a tener que por tu ejemplo y la enseñanza que tú has recibido, también creer para que sus vidas sean transferidas, para que sus vidas comiencen a pasar de un estado sombrío a un estado de mostrar lo que Dios es capaz de hacer en sus vidas, demostrar que se puede caminar sobre las aguas, demostrar que aunque te hunda, hay una mano que se extiende y cuando te agarras de esa mano, vuelves y caminas sobre las aguas, y cuando te montas en la barca, no es por ti, es por Jesús, se comienza a experimentar paz. Yo quiero que en el nombre poderoso de Jesús tú puedas creer, y yo no quiero abundar en el aspecto de transferencia porque he decidido que el año que viene, porque ya tengo varias series ya estipuladas para el año, pero el año que viene yo voy a predicar una serie completa de lo que es transferencia, porque Jesús transfirió enseñanza, Jesús transfirió conocimiento, Jesús transfirió vivencia establecidas por el reino de los cielos. Cada vez que se sentó a enseñar, cada vez que se sentó a capacitar, cada vez que hacía un milagro, había una enseñanza con el milagro, todo para poder establecer transferencia, sacar a la gente de las tinieblas a la luz, que pudieran experimentar lo que podían experimentar en Él. Jesús, escucha bien, transfirió autoridad espiritual. Jesús transfirió autoridad espiritual. Jesús le dio la capacidad a los discípulos que pudieran predicar, que pudieran hacer señales, que pudieran hacer prodigios. Hubo una transferencia de autoridad espiritual, una transferencia de amor y un mandato de amor. Él mandó que se amaran los unos a los otros. Y si algo Jesús fue capaz de transferir toda su vida, fue amor. Fue amor. Jesús transfirió el aspecto
de hacer memoria hacia Él a través de la cena del Señor, cada vez que coman de este pan y beban de este vino. Y el domingo nosotros vamos a estar recordando el sacrificio de Jesús. Ya había una transferencia en todo eso. Y Jesús, escucha bien, nos transfirió la gran comisión. Jesús nos transfirió la misión para que nosotros diéramos continuidad a aquello que Él había iniciado. Y mi oración en el día de hoy es que tú estés completamente consciente de eso. Ya no vives en un estado sombrío. Él quiere que lo muestre. Por todo lo que has aprendido, pero no solamente por lo que has aprendido, por lo que has vivido. Aquellos hombres, ninguno caminó por las aguas. Ahí es que viene lo que yo te decía ahorita que yo hablaba con esta profesional. No tienen que experimentar lo que tú experimentaste, y nosotros a veces queremos obligar a la gente que experimente lo que yo experimento. No tienen que experimentar lo que yo experimenté, pero tienen que creer como yo creí, para que ellos puedan experimentar y ellos puedan aprender lo que yo he aprendido. Aquellos hombres no caminaron, pero por Pedro caminar, creyeron. Y ahora cada uno, el individual, tendría que exponerse a sus experiencias. Que como parte del cumplimiento de la misión en tu vida, tú procures, una vez más, recibir su enseñanza, recibir su ejemplo y estar dispuesto a tú enseñar y tú ser ejemplo de lo que Dios es capaz de hacer en la vida del hombre. Amén. Dale un aplauso al Señor, ponte de pie.